Hola, amigas y amigos. El día de hoy quisiera platicarles sobre un problema que viene aquejando al pueblo de México en general. A partir de la conquista, de la caída de México Tenochtitlan en 1521, a partir de entonces, con el establecimiento de la colonia y después con la etapa republicana de nuestro país, se ha venido perdiendo cada día más las lenguas, los idiomas de nuestros pueblos. Este proceso se ha agudizado en los últimos años. Uno pensaría que una vez que logramos nuestra independencia, los gobiernos republicanos que vendrían después, conservadores, centralistas o federalistas, cambiarían las cosas para nuestro país y recuperaríamos el valor, el buen sentido cultural de nuestros pueblos. Pues no fue así. Ha existido un menosprecio que ha tenido continuidad desde que se establece los gobiernos emanados de la monarquía española. Por ahí en los 1980 tuve la oportunidad de invitar amigos, amigas, nanitas, tatitas, sabios tlamatini de aquí de Morelos. Con ellos platicábamos preocupados de cómo se estaba perdiendo el náhuatl, cómo en las escuelas se enseñaban el castellano y los indígenas se avergonzaban cada vez más de la lengua náhuatl. Muchos de ellos me informaban que no hacía mucho que todavía en Cuernavaca, en Ocotepec, en Santa María y en los municipios indígenas, no se diga, como Tepoztlán, como Atlatlaucan, Coentepec, Xochocotla, etcétera. En todas esas regiones se hablaba ampliamente el náhuatl. Para entonces, alrededor de los 80s, propiamente se hablaba muy poco y se hablaba un náhuatl y se sigue hablando un náhuatl muy corrompido. Es decir, que ya tiene muchas mezclas del español, del castellano, del castilla, como dicen ellos. Con estos sabios indígenas nos propusimos empezar a rescatar. Incluso la creación de los primeros municipios surge no con Graco, están totalmente equivocados. Qué bueno que Graco retomó ese proyecto, pero siendo yo líder del PCM, propusimos ya en 1982 la creación de los municipios indígenas. Actualmente son 36 municipios, ya con los 4 municipios indígenas. Precisamente falta el de Tetelcingo, pero es más bien un problema interno que tienen ellos. Desde aquel entonces, desde los años 80, no logró establecerse un consenso, pero hoy creo que ya hay madurez y el municipio de Tetelcingo se va a integrar a la nómina de municipios. Desde entonces nos propusimos rescatar, revisar las traducciones, los toponímicos, el significado de los toponímicos nahuas del estado de Morelos. Empezamos a revisarlos y quiero presentarles en este momento, como parte de la recuperación del honor, del orgullo, de la autoestima náhuatl en Morelos, les voy a compartir a ustedes la primera parte. 17 municipios. Si ustedes me ayudan, si ustedes me animan a difundir esto, les prometo que tendremos en unos cuantos días más la segunda parte. Esta primera parte contiene los 17 primeros municipios iniciando por la A, es decir, por Amacuzac, y terminando por Miacatlán.
En la segunda parte me propongo pues tratar los 20 restantes, que serían propiamente desde Ocuituco a el municipio de Zacualpan. Antes de entrar ya en la materia, quiero comentarles que cuando revisamos esto en los años 80, tuvimos una rica discusión sobre etimología náhuatl, particularmente del náhuatl clásico y de las variantes dialectales que hay en Morelos, porque el náhuatl que se habla en Tetelcingo tiene variantes muy importantes del náhuatl de Sosocotla y de otros pueblos del estado de Morelos. Entonces había que profundizar en el sentido dialectal, pero también en un sentido más metafórico, más idiomático, y no tanto en la traducción de los toponímicos de manera muy literal, sino más bien en su sentido, su significado. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron, sobre todo de aquí de Morelos, pero en especial a dos personas que tuvimos una amistad entrañable y que desgraciadamente estos tlamatinime ya nos han dejado. Me refiero al profesor Jesús Tafoya Soriano de Sosocotla y también a Braulio Hernández de Tlacotepec, estado de Puebla. A ambos mi reconocimiento y todo este esfuerzo que estamos haciendo, y yo les agradecería que nos ayuden a difundir. Yo pienso que un morelense que no sabe esto no se puede decir morelense, así lo digo, porque se habla y se dice mucho y ahora está hasta de moda presentarse como tal, que me da gusto que la gente se empiece a asumir ya con orgullo, soy indígena. Pero eso tenemos que avalarlo con el cariño, con el aprecio a nuestra cultura, al rescate de nuestras tradiciones, que muchas están vivas, pero tenemos que revivir la lengua náhuatl, la lengua de los tlahuicas. Bueno, pues por mi parte esta introducción es todo y vamos a entrar a la materia. Les ruego que me disculpen, he tratado de hacer un resumen y a veces está un poco atropellado el lenguaje para no extenderme. Pero bueno, lo importante es que ahí están y el texto que se adjunta va a poder ayudar a aclarar algunos de los conceptos de los que estoy hablando. Al mismo tiempo quisiera culminar diciéndoles que las traducciones que nosotros estamos haciendo, que yo les presento, no son las únicas aceptadas, pero sí les puedo decir que con estos sabios indígenas y con el estudio que nosotros hicimos, las traducciones que se le están ofreciendo pueden ser de las más aceptables, atendiendo a las raíces del náhuatl clásico. Bien, pues enseguida vamos a continuar. Iniciamos con el municipio de Amacuzac. Proviene del náhuatl, amate, cáustica amarillo, en los amates amarillos. Atlatlaucan, otra palabra de origen náhuatl, de atl, que significa agua, y tlatlauqui, rojo, y can, lugar de agua roja o colorada. Azochiapan o Azochiapan, son dos formas de entender la palabra. Prefiero la primera, de atl, agua, xochitl, flor, apan, lago o pan, encima. En la laguna de las flores de agua o nenúfares. Esta es la traducción que me parece más adecuada. Ayala. Ayala es un apellido castellano. Anteriormente pues se le conocía en la antigüedad como Mapastlán, de Mapastli, Mapache y Tlán, cerca de, junto a
junto a los mapaches. Coatetelco. Coatetelco es un municipio recientemente creado, un municipio indígena, y viene de Coatl, que significa serpiente, Tetl, piedra, y Co, lugar de la serpiente de piedra. Coatlán del Río proviene de Coatl, que significa serpiente, y Tlán, lugar de, junto a, lugar cerca o junto a las víboras. Cuautla. Cuautla viene de Cuautli, que significa águila, y Tlán, lugar cerca de, es decir, lugar o tierra de águilas. Cuernavaca. Cuernavaca, su nombre original es Cuauhnáhuac y viene de Cuauhit, árbol, y náhuac, alrededor, cerca de, junto o cerca del bosque o arboleda. Emiliano Zapata. Originalmente el lugar se llamaba San Francisco Zacualpan. De Zacuali, pirámide, lo que oculta o encierra, y pan sobre la pirámide. Hueyapan. Hueyapan es otro municipio indígena que ha sido creado muy recientemente. Su nombre viene de Hueyi, grande o abundante, y Atl, agua, lugar donde abunda el agua. Huitzilac. Huitzilac proviene de Huitzilín, que significa colibrí, y Atl, agua, y C, contracción de co. Significa tierra lluviosa donde abunda el agua. Jantetelco es un nahuatlismo de Xamil, adobe, Teteli, montón o promontorio, o Teocali, y Co, lugar, en el montículo de adobes. Jiutepec, nahuatlismo de Xiu, precioso, Tepet, cerro, C, posposición o sufijo en las terminaciones atl, en el cerro precioso. Jojutla, otro nahuatlismo, su nombre original es Xoxotla, de Xochut, reflejo solar, color azul, o es decir, lugar de resolana o donde hace mucho calor. Conacatepec, nahuatlismo de Xonacatl, que significa cebolla, Tepet, cerro, Co, en lugar, en el cerro de las cebollas. Mazatepec. Mazatepec de Mazatl, que significa venado, y Tepet, que significa cerro, en el cerro de los venados. Y terminamos con Miacatlán. Miacatlán proviene del náhuatl mit, flecha, acatl, vara o caña, y tlán, lugar en donde abundan las varas para las flechas. Por lo pronto es todo, amigas y amigos, y como siempre les deseo lo mejor. Intlanestia intonatiu nostin. Que su sol sea brillante, y hasta la próxima.